bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. La gloria del Señor está aquí presente. The glory of God is here present. Amén. Amen. Cada vez que nos congregamos, Every time we congregate, la gloria de Dios está en medio de nosotros. glory of God is in the midst of us. Amén. Amen. Y eso muchas personas no le dan la importancia que se merece. And many people don't give it the importance that it should receive. Muchas personas se tienden por la emoción Many people go by the emotions y dejan por un lado lo que está establecido en la palabra. and they leave to aside what has been established in the Word. Te recuerdo que no es por sentimiento, I remind you that it's not by feeling, sino es por fe. but it's by faith. Por fe somos la misma justicia en Cristo Jesús. By faith, we are the same righteousness in Christ Jesus. Por fe soy hijo de Dios. By faith, I am a son of Por God. fe puedo hacer las cosas que dice la palabra que yo puedo hacer. By faith, I can do those things that the Word says I can do. Amén. Amen. Y eso tenemos que establecerlo en nuestras vidas, We have to establish that in our lives, en nuestras mentes, in our minds, en nuestros espíritus, in our spirits, de que la palabra es mi verdad. that the Word is my truth. La palabra es mi realidad, The Word is my reality, no lo que sucede a mi alrededor, not what is happening no around lo me, que viene a mi mente, a mi cerebro, not what's coming to my mind or my, no lo que brain. viene a mi cuerpo, not what's coming to my body, sino lo que dice la palabra. but what the Word says. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Muchas veces nos dejamos influenciar por opiniones Many times we let ourselves be influenced by opinions en vez de dejarnos llevar por la verdad de la palabra. instead of letting us be guided by the truth of the Word. Ahorita, antes de salir, estaba hablando con Isarel Before leaving, I was speaking with Isabel, y le entró muy duro al ejercicio. and he's giving it all he got on doing exercise. Y para poder obtener o lograr lo que él quiere, la meta que él quiere, To be able to obtain or get what his goal is, se necesita disciplina. you require discipline. Y lo está haciendo físicamente con el ejercicio, And he's physically doing it with the exercise, pero también necesita el otro factor que es la alimentación. and he also needs the other factor, which is the whatever he's eating, O la dieta. or the diet, you could say. Y no me refiero a que lleva una dieta en específico, pero sí se cuida. And I'm not saying that he has a specific diet, but he does take care of himself. Pero el punto que te quiero traer But the point that I want to give you es que me dijo, is that he told me antes le daba mucha atención a la preferencia de las comidas o el sabor de las comidas. before I used to give a lot of attention to the flavor of the foods. Dice, hoy no le pongo la atención al cómo sabe la comida, Today I don't give the attention to how the food tastes, sino me alimento conforme a lo que mi cuerpo necesita. but I nourish myself according to what my body needs. En otras palabras, dejó por un lado el sabor bueno o el sabor malo de la comida In other words, he left aside either the good or the bad taste of the food, y se enfocó en el alimento que su cuerpo necesita para obtener lo que él quiere lograr. and he focused on the food that he needs to eat so he can be able to reach his goal. Y es ahí en donde muchas veces nuestra opinión And it's right there where most of the time our opinion y nuestro punto de vista and our point of view obstruye el final que queremos obtener. obstructs the final goal that we want to ¿Sí me obtain. expliqué? Did I explain myself?
Ahora te voy a poner otro ejemplo. I'm going to use a different example. ¿Ven mis zapatos? You see my shoes? Véanlos. Look at them. ¿Están bonitos? Are they pretty? Sinceramente, sinceramente. ¿Los zapatos están Sincerely. bonitos o no están bonitos? Are they pretty or are they not pretty? A mí gracias hermana, gracias por su sinceridad. En lo Thank personal, you, sister. Me personally, a mí casi no me gustan los zapatos como se ven. I really don't like how these shoes look. Pero But cuando te los pones, when you put them on, parece que no traes nada. it feels like you have nothing on. Parece, o sea, tiene un tacón muy pequeño, It has a really small heel, pero el zapato parece que no traes ningún tacón. but the shoe feels like if you don't have a heel on. Entonces, muchas veces dejamos que la opinión del cómo se ve, Many times we let the opinion of what it looks like, dejamos que eso se lleve la ventaja, we let that take the advantage. o dejamos que eso sea lo que rija nuestras vidas, We let that take control over our lives en vez de hacer lo que tenemos que hacer, instead of doing what we need to be doing. en vez de vivir y ejercer lo que la palabra de Dios nos dice. Instead of living and exercising what the word is telling us. Mi opinión y tu opinión My opinion and your opinion salen sobrando. are beyond the point. La palabra ya está establecida. The word is already Si established. te gusta o no te gusta. If you like it or you don't like it. Si me gusta o no me gusta. If I like it or I don't like it. Eso no es relevante para Dios. That's not relevant to God. Ya está establecido. It's already established. Lo que yo tengo que hacer es actuar, es obedecer. And what I have to do is I have to act. I have to obey. Como lo de Isarel. Like what Isabel was saying. Honestamente, a mí me llegó. Honestly, that It like make an effect on me or it affected me yeah, or it impressed. me habló. It spoke to me. Porque muchas veces ponemos por delante Because many times we put in front mi preferencia o mi opinión my preference or my opinion en vez de darle el número 1 a lo que Dios dice en su palabra. instead of giving God number one place on what he speaks in his word. Y eso es una estrategia del mundo de pecado. And that's a strategy of the sinful world. Aleluya. Hallelujah. Algo que he aprendido en estas últimas semanas This last week, something that I have learned, o en estos últimos días, or you could say in these last days, es que el diablo nos quiere para él. let's get it. Para él. Is that the devil wants us for him. Nos quiere reclutar básicamente para su reino. Basically, he wants to recruit us for his kingdom. Y te recuerdo que es un reino que no tiene rey. And I remind you that it's a kingdom that does not have a king. Lo vimos la semana pasada. You heard that last week. Amén. Amen. Quiere que trabajemos para él. He wants us to work for him. Anda detrás de los hijos de Dios porque quiere debilitar el reino de Dios. He's behind the children of God because he wants to make the kingdom of God weak. No es que estemos bonitos, It's not that we're pretty. no es que le llamemos la atención, It's not that we're interested. sino anda detrás de Dios. But he's behind God. Darle la gloria a Dios. He wants to take the glory from Debilitar God. el plan que Dios tiene. Make weak the plan that God has. Y quiere que vivamos la derrota que Él tiene. And he wants us to live the defeat that he has. ¿Cómo lo hace? How does he do it? Por medio de sugerencias y pensamientos. Through suggestions and thoughts. Y vamos a verlo And we're going to see that en Lucas 22. in Luke 22. Lucas 22, Reina Valera 60, el versículo 3. El diablo sabe que hay poder en nuestras palabras. The devil knows that there's power in our words. Y es por eso que él trata con tanto empeño y tanta dedicación And that's why he gives it so much effort, y tanta desesperación so much desperation de hacernos confesar la duda, to make us confess the doubt, el temor, el miedo the fear,
y la incredulidad. and the unbelief. Ahora vamos a ver ahí en Lucas 22, versículo 3. We're going to read Luke 22, verse 3. Y estamos todavía en el tema de las palabras. We're still in the teaching regarding words. Dice, y entró Satanás en Judas, Then Satan entered Judas, por sobrenombre Iscariote, surnamed Iscariot, el cual era uno who del was número de los 12. numbered among the 12. Dice, y entró Satanás en Judas. And Satan entered Judas. Amén. Amen. Ahora, ¿cómo entró? ¿A dónde entró? Now, how did he get in? Where did he go in? Vamos a la traducción en lenguaje actual. That's in Spanish. You can just translate from me. Dice, entonces Satanás entró en el corazón de Judas. Then Satan went into the heart of Judas, Dice, uno de los 12 discípulos, y le puso la idea de traicionar a Jesús. one of the 12 disciples, and he put in him the treason. Dice, Dice, entró en el corazón de Judas. He entered Judas' heart, Dice, y le puso una idea. and he put an idea, Una idea que se convirtió en un hecho. an idea that became a fact, Una sugerencia a suggestion que se volvió realidad en la vida de Judas that became real in Judas' life y provocó a que lo hiciera. and provoked him to do it. Amén. Amen. Ahora, this one is J.B. Phillips. It's in English, it's right there. It should be there. J.B. Phillips. Dice, entonces un plan diabólico vino a la mente de Judas. Then a diabolic plan came into Judas' mind. Luego dice, ¿quién era uno de los 12? And then it says, who was one of the 12. Entonces un plan diabólico Then a diabolic plan vino a la mente. came to his mind. Entonces, ¿cómo es que entran esas sugerencias a nuestras vidas? So how does those suggestions come into our lives? A través de pensamientos, Through thoughts, a través de sugerencias. through suggestions. Es por eso que la palabra nos dice, derribando todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. That's why the word says, casting down all Imaginations. imagination that comes against the word of God. Amén. Amen. En la traducción en lenguaje actual dice, y entró en el corazón de Judas. And he entered the heart of Judas. En el otro dice, entonces un plan diabólico vino a la mente de Judas. And the other one says, a diabolic plan went into Judas' mind. Reina Valera dice, y entró Satanás en Judas. And King James says, and Satan came in Judas. Amén. Amen. Entonces, son sugerencias que vienen. So those are suggestions that come. Cuando a todos nos vienen esas sugerencias. And we all get those kind of suggestions. No vayas a la iglesia, está haciendo mucho frío. Don't go to church, it's cold. Trabajaste mucho hoy, no pasa nada si hoy no vas. You worked so hard today, it doesn't matter if you go today or not. No pasa nada si no traes el diezmo y la ofrenda. Nothing is going to happen if you don't bring your tithe or offering. No pasa nada si le hablas mal a tu esposo. Nothing is going to happen if you speak wrong to your husband. Y así puedes poner tantas sugerencias que Satanás nos sugiere el día a día. And you could put as many suggestions that Satan suggests to us on a daily basis. Pero es nuestra responsabilidad el derribar todos esos sugerencias o argumentos. But it's our responsibility to cast down all those suggestions or arguments. Lo que le pasó aquí a Judas no fue algo que fue de un día para otro. What happened here to Judah, it wasn't from one day to the other. Fue una insistencia y fue una insistencia y fue una insistencia. It was a constant, Going on. it was constantly going on. Me atrevo a decirte que fueron meses. I can almost tell you that it could have been months.
Puede ser que tal vez años. Maybe it could have been years. Sabemos que estuvo en activo en el ministerio 3 años y medio. We know that Jesus was active in the ministry for 3.5 Puede years. ser que tal vez años, So it could have been no years, poquitos, ¿no? but little, of course. Pero lo que te quiero decir es que no se forma actos que personas hacen contrarios a la palabra, Acts that people do against what the word says, no suceden de un día para otro. they just don't happen from one day to the other. No dejas de venir a la iglesia de un día para otro, You don't stop coming to church from one day to sino the se other. empieza a formar un patrón. But there's a pattern that starts forming. Dejas de venir un día del mes, You stop coming one day of the month. el otro mes ya no es un día, ya son 2 días al mes. Next month is not one day, but 2 days. El otro mes ya es tal vez toda una semana The next month, it could possibly be the whole week. y ya empiezas a simpatizar con ese tipo de pensamiento que Satanás te sugiere a tu mente. And you start sympathizing with that thing that the devil's trying to bring to your mind Hasta que te convence until he convinces you. y te dice, ya no más. And he says, no more. Es lo que pasó aquí con Judas. This is what happened to Judas. Amén. Amen. Vamos a Juan 13. Now let's go to John 13. Ya. Dice el pastor cómo Satanás tiene ya coordinado Pastor was saying how the devil already has things coordinated. cómo moverse, en How qué to tiempo move. moverse, And what times to de move acuerdo al pensamiento que le puso a Judas, according to the thought that he put in Judas. porque eran 12 hombres que dormían, que comían, que andaban con Jesús. It was 12 men that would sleep, that would walk with Jesus. Entonces Satanás supo por dónde entrar. Satan knew exactly how to gain there. Amén. Amen. Juan 13. Let's go to John 13. Cómo tenía coordinado a los sacerdotes You say, para escoger saying a how he Judas. had coordinated the priests Todo está orquestado por el mundo demoníaco. so they could pick Judas. It's all orchestrated to the demonic realms. ¿Por qué no fueron con Juan o con Pedro? Now, why didn't they go with John or Peter? Porque sabían el patrón, Satanás sabía el patrón o el entretenimiento de pensamientos de quién de ellos podía entrar. Because Satan knew the pattern or the thoughts of which one he could enter through. Te recuerdo que Satanás obra en patrones. I can remind you that Satan works in patterns. Los patrones, hay patrones que yo tengo, There's patterns that I have, que los tengo de mi mamá, that I have them from my mom, que los tengo de mi papá. that I have them from my father. Yo veo patrones del pastor And I see patterns from the pastor que los vi en su mamá y en su papá. that I saw in his father and his mother. Ahora, no necesariamente son malos, They're not necessarily bad, pero lo que te quiero decir es que Satanás obra por patrones. but I'm telling you that Satan works through patterns. Estudia a la gente, el comportamiento, lo que hablan, He studies the people, their behavior, what they speak, lo que hacen. what they do. Si él provoca algo por acá, él sabe cómo tú vas a reaccionar. If he provokes something through here, then he knows how you're going to react. Por eso tenemos que mantenernos en la palabra. That's why we have to remain and stand Por firm eso, on the word. como el ejemplo de Israel, vuelvo otra vez al ejemplo de Israel. And I go back to the same example of Israel. No le importa cómo sabe la comida, si sabe bueno o sabe malo. He doesn't care what the food tastes like, if it's good or bad. Él sabe lo que su cuerpo necesita y lo ingiere. He knows what his body needs, so he eats it. Exacto. No come lo que le gusta, sino lo que le conviene. He doesn't eat what he wants, but what it's best for his body, Lo que le nutre. whatever's nutrient. Ahora, ¿qué es lo que nos conviene a nosotros en Cristo? Now, what is the best thing for us in Christ? ¿Qué es lo que nos nutre en Cristo? What nourishes us in Christ? Si te gusta o no te gusta, If you like it or you don't like es it. lo que te conviene, es lo que te nutre. That's what's the best for you, is what
Y eso es lo treats que you. voy a hacer, eso es lo que voy a comer. That's what I'm going to do. That's what I'm going to eat. Y ese es el error que, ay, es que no me gusta como X. And that's the cosa. mistake. Oh, I don't like whatever things. Juan 13, Let's go to John 13, versículo 1. verse 1. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come that he should depart from this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Versículo 2. Verse 2. Dice, y cuando cenaban, And supper, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, the devil had already put it in the heart of Judas Iscariot, hijo de Simón, que le entregase. Simon's son, to betray him. Ya estaba en el corazón, It was in his heart. ya no estaba en el pensamiento, It was no longer in the thought. ya había bajado a su corazón. It had went down to his heart. Cuando ya baja en el corazón, When it goes down to his heart, es cuando ya es un hecho. it's when it becomes an act. Ante Dios, ahí Judas ya había matado a Jesús. Before God, Judas had already killed Jesus. Versículo 27. Let's go to verse 27. Dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Now after the piece of bread, Satan entered him. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Then Jesus said to him, what you do, do it quickly. Traducción en lenguaje actual. Dice, aún antes de empezar la cena, el diablo ya había hecho a Judas, hijo de Simón, el Iscariote, se decidiera a traicionar a Jesús. Even before the supper began, the devil had already made Judas, son of Simon Iscariot, decide to betray Jesus. Dice, antes de empezar la cena, el diablo He said, before starting supper, the devil ya había hecho que Judas, hijo de Simón, se decidiera a traicionar a Jesús. had made that Judas, son of Simon, had already decided to betray Jesus. El 27 dice, en ese mismo instante, Satanás se metió en el corazón de Judas. In that same instant, Satan came into the heart of Judas. Jesús le dijo, Judas, apúrate a hacer lo que has planeado. And Jesus said to him, hurry up and do what you have planned. Nueva traducción viviente. Dice, era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. It was time for supper, and the devil had already prompted Judas. Prompted, incitado. Prompted. Ya lo había incitado. He had already prompted Ya it. le había puesto el deseo de hacerlo. He already put the desire to do it. El 27 dice, cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. And 27 says, when Judas had eaten the bread, Satan entered him. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Then Jesus told him, hurry and do what you're going to do. Phillips, J.B. Phillips, dice, para el tiempo de la cena, el diablo ya había puesto el pensamiento de traicionar a Judas en la mente de, pensamiento de traicionar a Jesús en la mente de Judas, hijo de Simón. By the time of supper, the devil had already put in the thoughts of Judas to betray Jesus in the mind of Judas, the son of Simon. Dice, el diablo ya había puesto en el pensamiento el traicionar a Jesús en la mente de Judas. The devil had already put that thought in the mind of Judas to betray Jesus. 27 dice, después de haber tomado el pedazo de pan, Satanás entró en su corazón. Then after
eating the piece of bread, Satan entered his heart. Entonces Jesús le dijo, apresúrate en tu negocio. Then Jesus said, hurry up in your business. Jesús ya sabía, Jesus knew. porque por el Espíritu. Why? By the Spirit. Él ya sabía lo que iba a suceder. He already knew what was going to happen. The Passion. El versículo 2 dice, antes de que comenzara la cena, el acusador ya había incrustado o insertado o empotrado profundamente la traición en el corazón de Judas. Before the evening meal had begun, the accuser had already deeply embedded betrayal in the heart of Judas. El 27 dice, y cuando Judas comió el pedazo de pan, Satanás entró en él. And when Judas ate the piece of bread, Satan entered him. Okay. Y la última, aquí está inglés y español. Este se llama Weymouth o Weymouth, I don't know how to pronounce it. Weymouth. Dice, mientras cenaban, el diablo, ya habiéndole sugerido para este tiempo a Judas Iscariote, hijo de Simón, el pensamiento de traicionarlo a Jesús. While supper was proceeding, the devil, having by this time suggested to Judas Iscariot, the son of Simon, the thought of betraying him, Jesus. Aquí venimos con la sugerencia. Here we come with a suggestion. Es una sugerencia, es una saeta que Satanás tira a tu mente. It was a suggestion, it was a dart that he throws to your mind. ¿Y qué sucede cuando cae en la mente? And what happens when it hits your mind? Y personas lo empiezan a entretener. And people start entertaining it. ¿Recuerdan el ejemplo de la mujer de Kenneth Hagin? Do you remember the example of that woman? ¿Lo oyeron that ustedes? Kenneth Hagin? Did you hear it? Era una mujer There was this woman que era esposa that she was the wife. de los hermanos allá tampoco, no lo han escuchado. Era una esposa de un ministro She was the wife of a minister. y eran ministros ambos los dos. Ministros los dos. They were both ministers. Y en un servicio Satanás le sugirió a la mujer And in a service, Satan suggested to the woman que era ella demasiado bonita that she was way too beautiful para estar dentro de una iglesia. to be inside of church. Y, o sea, en otras palabras, In other words, ella podía hacer otras cosas con la belleza que ella tenía. that she could do other things with that beauty that she had. Y era una realidad, And was it a reality ella era bella, that she was beautiful? era una realidad. It was a reality. La mujer era una mujer hermosa. She was a beautiful woman. ¿Y qué hizo esta mujer? Era una mujer que tenía conocimiento. And what did this woman do? She was a woman who had knowledge. Ella derribó esos pensamientos, esos argumentos que Satanás le sugirió. She cast down those suggestions that the devil had suggested. Y Satanás se calmó. And Satan calmed down. Pasaron unos cuantos días y vino otra vez ese mismo pensamiento. A couple of days went by and that same thought came back. Satanás le dijo, eres tan bella que puedes hacer otras cosas, que puedes ganar dinero que estar dentro de una iglesia. Satan said again, you're such a beautiful woman that you can earn money instead of just being here in church. ¿Y qué fue lo que hizo ella? What did she do? Derribó ese pensamiento. She cast down that thought. Tercera vez, Third time, no lo mismo otra vez. the same thing came again. Y ella, una vez más, derribó esos argumentos, esos pensamientos. And one more time, she cast those thoughts down. Pero te recuerdo que Satanás es insistente. I can remind you that the devil is insistent. Volvió a venir otra vez. He came again. Y esta vez esta mujer le empezó a entretener esos pensamientos dentro de ella. And this time around, this woman started entertaining those thoughts inside of her. Y empezó a decir, pues es cierto, soy muy bella. And she started saying, well, yeah, I am beautiful. Puedo hacer yo otras cosas y puedo empezar a ganar dinero y puedo hacer de mi vida otra cosa. I could do other things and gain money off of it and do other things. Y luego de repente reaccionaba y decía, no. And then she would
She would react she would react all of a sudden and say, no, no, no. y derribaba los And argumentos. she would cast down those thoughts. Pero luego otra vez vino la sugerencia de Satanás. The suggestion came again from Satan Hasta que a ella le empezó a gustar ese tipo de pensamientos. until she started liking that kind of thought. Y empezó a simpatizar con esas sugerencias. And she started sympathizing with those ¿Qué fue lo que suggestions. sucedió? And what do you think El happened? pensamiento que estaba en su mente That thought that was in her mind bajó a su corazón. went down to her heart. Y cuando bajó a su corazón, When it came down to her heart, ¿qué fue lo que hizo? what happened? Abandonó a su esposo, She left her husband. abandonó el llamado, She left the calling. abandonó a su familia, She left her family. abandonó todo She left everything, everybody, por creerse for believing una verdad, porque era una verdad que ella era bella, a truth because it was true that she was beautiful. pero era como Esaú fue, ¿no? El que vendió su primogenitura por un plato de lentejas. And it was the Saul that sold his Primogenitura, his being the first child, I don't know, firstborn. firstborn. He sold it for a Position plate as being a of firstborn. lentils. Así esta mujer dejó lo más preciado, Just like this woman left the thing that was most precious, exactamente la belleza espiritual the spiritual beauty, por la belleza física. for the physical beauty. Y es ahí en donde entró la opinión de ella, And that's where her opinion entered, la opinión del mundo, the opinion of the world, en vez de que la palabra fuera la que reinara en su vida. instead of the word being the one that would reign in her life. Entonces, te recuerdo, Satanás siempre te va a sugerir cosas I remind you, the devil's always going to suggest things. que tal vez no sean cosas malas, Maybe they're not bad things, pero de acuerdo a la palabra está mal. but according to the word, it's wrong. Y eso es lo que importa. And that's what matters. Lo que dice la palabra, eso es. What the word says, that's what it is. Esa es mi verdad, esa es mi realidad. That is my truth. That's my reality. Y si hay cosas que se interponen en que yo viva la verdad de la palabra, entonces es un no. And if it's things that come against me living the word of God, then it's a no. No es un sí o es un y mañana un no. It's not a yes and tomorrow it's a no. Es un no siempre. It's a no always. Y es ahí el error que muchas veces cometemos una vez más. And that's where we make our mistakes one more time. ¿Qué decimos? No pasa nada. What do we say? Oh, nothing's going to happen. Esta mujer te aseguro que ha de haber dicho, no pasa nada, después regreso. Oh, I bet this woman said, nothing's going to happen. I'll be back. ¿Y qué pasó con la mujer? What happened to the woman? Falleció y se acabó su vida. She died and her life was over. Amén. Amen. Entonces tenemos que poner el cuidado que se merece la palabra. So we have to take care of what the word deserves. No el darle la opinión mía. Not giving it my opinion. Tengo que darle la opinión que Dios le da a la palabra. I have to give my opinion to what God is giving to the word. Amén. Amen. Vamos a Efesios 4. Let's go to Ephesians 4. Reina Valera 60. Efesios 4, versículo 17. Ephesians 4, verse 17 in the King James. Dice, Efesios 4, 17, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk, in the futility of their mind. 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Having their understanding darkened, being alienated from the life of God because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their hearts. Dice el 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.
who being past feeling have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. Luego bájate al 27. Go down to 27. Dice, ni deis lugar al diablo. Nor give place to the devil. No le deis lugar al diablo. Nor give place to the devil. No le des espacio a ninguna sugerencia Do not give space to any suggestion que venga de él. that comes from him. Amén. Amen. Nueva traducción viviente. New Living Translation. Dice, con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. 17. With the Lord's authority I say this, live no longer as the Gentiles do, for they are hopeless confused. 18 dice, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Their minds are full of darkness. They wander far from the life God gives because they have closed their minds and hardened their hearts against Him. 19 dice, han perdido la vergüenza. They have no sense of shame. Viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. They live for lustful pleasure and eagerly practice every kind of impurity. Traducción en lenguaje actual. Dice, ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Today I ask you, On behalf of the Lord on Jesus, behalf of the Lord Jesus, that you will live like those that do not know God, for they will live according to their dumb ideas. el 18 dice, son gente ignorante y terca que no entiende nada. They are ignorant and Stubborn. stubborn people that do not understand anything. Y por eso no disfruta la vida que Dios da. And that's why they don't enjoy the life that God gives. Dice, son gente ignorante y terca There are people that are ignorant and stubborn que no entiende nada. that don't understand anything. Por eso no disfruta de la vida que Dios da. And that's why they don't enjoy the life that God gives. Dios nos da una vida para disfrutarla. God gives us a life so we can enjoy it. Pero si no sabemos cómo vivir esa vida, no la podemos disfrutar. But if we don't know how to live that life, then we cannot enjoy that life. Amén. Amen. Dice, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. They have lost the shame and have given totally to all kinds of desires and have Or habits. or habits, and they do all kinds of indecencies. Y luego el 27 dice, ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. They should not give the opportunity to the devil to even try touching them. Ni deben darle al diablo oportunidad de They tentarlos. should not give the devil an opportunity to ¿Cómo even hacemos eso? touch them. How do we do that? How do we do that? ¿Cómo lo hacemos? En cuanto llega un pensamiento, no entretenerlo. As soon as the thought comes, don't entertain it. ¿Y qué haces? What do you do? Usas tus palabras. You use your words. Usas tus palabras. You use your words. Usamos nuestras palabras. We use our words. Porque muchas veces nos quedamos callados, o sea, viene el pensamiento y lo contestamos en nuestra mente, Many times the thought comes and we answer it in our minds, pero no lo contestamos audiblemente. but we don't answer it audibly. Y Satanás no escucha tus pensamientos, And Satan doesn't listen to your thoughts. solamente Dios. Only God. Él sabe lo que tú haces. He knows what you do. Él sabe los patrones que tú haces, He knows the patterns that you do. pero Él no sabe lo que tú piensas. But he doesn't know what you think. Entonces, ¿cómo derribamos argumentos pensándolo solamente? So how do we cast those arguments just thinking about them?
Es que son opiniones nuestras You see how there are our own opinions? y decimos, es que ya le contesté. And we say, oh, well, I already answered. Lo contestaste en tu mente. You answered it in your mind. Lo practicaste conforme a la opinión que creaste de la palabra. You practice it according to the opinion that you practice against the word, No conforme a lo que la palabra dice. not according to what the word says. Y es ahí el error. And that's where the mistake Que is. nos comportamos de acuerdo a como yo opino que la palabra es. That we behave according to how I suggest that the word is. Yo tengo que actuar de acuerdo a lo que dice la palabra, And I have to act according to what the word says, no a lo que yo opino de la palabra. not to what I opinion over the word. Entonces, por eso es que tú tienes que That's why you have to hablar, speak. derribar hablando. Cast down speaking. Es que no me gusta hablar. It's like, well, I don't like to speak. ¿Ves la opinión? You see the opinion? ¿Ves que muchas veces la opinión es más fuerte You see how the opinion can be stronger de la verdad? than the truth? Pero si vemos la vida, But if we see life, podemos ver el por qué. we can see why. La palabra nos dice que tenemos la fuerza de Dios. The word says that we have the strength of God, Que lo hagamos con sus fuerzas, no con mis fuerzas. and we do it with His strength, not our Si strength. tengo sus fuerzas, entonces puedo hablar. If I have His strength, then I can speak. Que me da vergüenza. Then I'm embarrassed. So sorry, no more. Perdón, no más. No más vergüenza para hablar. No more shame to speak. ¿Por qué? Why? Porque es delicada tu vida. Because your life is delicate. Si no le das la atención que se merece, If you don't give it the attention that it merits, entonces vamos a terminar en un lugar que no queremos. then we're going to end up in a place that we don't want to. Y no es por culpa de Dios, And it's not by God's fault. no es por culpa del vecino, It's not by the neighbor's fault. no es por nuestra propia culpa. But it's our own fault. Amén. Amen. Dios habla hoy. God speaks today. Dice, esto pues es lo que les digo y les encargo en el nombre del Señor, que ya no vivan más como los paganos, los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. This I say to you, and I charge unto you in the name of the Lord, charge unto you in the name of the Lord, that you don't live like pagans, those who live according to their mistakes and critics. no, criterio es como tu opinión, criteria. Criteria. Dice, los cuales viven, dice, no vivan más como los paganos. Don't live anymore like the pagans. En otras palabras, les está diciendo que estaban viviendo como los paganos. In other words, he was telling them that they were living ¿Y like qué es lo que pagans. estaban haciendo? What were they doing? Viviendo de acuerdo They were living in according a sus criterios equivocados, to their criteria, a su opinión, to their opinion, como soy. to how I am. Así crecí, así me desarrollé y así soy. That's how I was raised, and that's how I grew up, and that's how I Y am. mi apellido Urrea, And my last name is Urrea. para no decir otro. So I won't say a different last name. Soy Urrea. I'm Urrea. Amén. Amen. Aquí no es mi opinión, No, it's not my opinion. no es mi tradición, It's not my tradition. no es mi costumbre, It's not my custom. no es lo que aprendí a vivir. It's not what I learned to live. Es de acuerdo a la verdad de Dios, It's according to the truth of God, su palabra. His word. Quiero disfrutar sus bendiciones. Do I want to enjoy His blessings? Quiero disfrutar la sanidad divina. Do I want to enjoy a divine health? Quiero disfrutar la herencia de Dios en mi vida. Do I want to enjoy the inheritance of God in my Entonces life? tengo que hacer lo que dice la palabra, Then I have to do what the word says, no hacer lo que está a mi criterio, not what is at my criteria,
no lo que está a mis posibilidades. That's what are my possibilities. Ese es otro error, es que hago a lo que está a mis posibilidades. Es otra expresión que escuchamos. And that's another mistake or something that we hear. I do according to my abilities. No hagas lo que está a tu ¿qué dije? A tu disposición. Don't do what it's at your disposition. Haz lo que dice la palabra. Do what the word says. Dice, y tienen oscurecido el entendimiento, el 18. And they have their understanding darkened. Dice, ellos no gozan de la vida que viene de Dios, They don't enjoy the life that comes from God porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. because they're ignorant according to the insensibility of their heart. No le hacen caso al corazón. They don't listen to their heart. No le hacen caso al hombre interior. They don't pay attention to their inner man. Porque recuerda que les está hablando a personas que son nacidas de nuevo. Because remember that he's speaking to those that are born again. Y dice, porque son ignorantes a causa de lo insensible del corazón. Because they are ignorant because of the insensibility of their hearts. Luego dice el 19, se han endurecido y se han entregado al vicio. They have hardened and they have given in to all kinds of Vicious things. ¿Qué es un vicio? Es una an adicción. addiction. Es un hábito. It's a habit. Es un mal hábito. It's a bad habit. Es una tradición que empezaste a hacer. It's a tradition that you started doing. Es una costumbre que empezaste a hacer que es errónea, It's a custom thing that you started doing that is erroneous. que va contra la palabra. That goes against the word. Dice, se han endurecido y se han entregado al vicio, They have hardened and they have given in to all kinds of addictions cometiendo sin freno toda clase de cosas impuras. and doing all kinds of things without restraint of impurities. Dice, no le den oportunidad al diablo. Don't give the opportunity to the devil. No le den oportunidad al diablo. Don't give opportunity to the devil. La puerta tiene que cerrarse. All doors have to be closed. Amén. Amen. J.B. Phillips dice, esta es mi instrucción, pues que os doy de parte de Dios. No vivan más como viven los gentiles. This is my instruction that I give from God. Do not live longer like the Gentiles. Dice, porque viven, escucha esto, porque viven con los ojos vendados en un mundo de ilusión. Because they live with their eyes bondaged in a world of illusions. Los ojos vendados es cuando te ponen aquí, cuando vas a quebrar la piñata. They're ¿Cómo se dice? when they Blindfold. Thank you. blindfolded. Dice, porque viven con los ojos vendados en un mundo de ilusión. Because they live with their eyes blindfolded in a world of illusion Y cortados de la vida de Dios and cut from the life of God por ignorancia e insensibilidad. because of their ignorance and insensibility. Dice, han sofocado sus conciencias They have suffocated their conscience, y luego se han rendido o se han entregado a sí mismos and then they have gave in or given themselves a la sensualidad, to sensuality, practicando cualquier forma de impureza que la lujuria les puede sugerir. practicing any form of impurity that Lust. lust can suggest. Todo es una sugerencia See how it all is a para suggestion quitarte de la posición que Dios te ha dado. to take you away from the position that God has given you, Rey y sacerdote, priest and king, nación santa. holy nation. ¿Qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo, What does the quien word es mi say? fortaleza. I can do all things through Christ, which is my strength. Pero ¿cuál es una sugerencia de Satanás? So what is a suggestion from the devil? No puedes. You can't Vives en un cuerpo carnal. live in a body that's flesh. Ahora vamos a hablar de síntomas. Now let's speak about symptoms. Empiezas a estornudar. You start sneezing. ¿Cuál es tu verdad? What is your truth? Tu verdad espiritual. Your spiritual truth. I am Soy he. sano. Ahora, ¿cuál es la verdad carnal? Now what is the fleshly ¿Te sientes síntomas? that you feel symptoms?
Ahora te pregunto, I ask ¿para you, cuál te vas a decidir si las dos son tus verdades? which one are you going to decide for if they're both your truths? Lo que el diablo simplemente mandó What the devil simply sent es una sugerencia de enfermedad is a suggestion of an infirmity. para ver si tú lo agarras. So you lay hold of it. ¿Por qué? Porque la palabra dice que somos sanos. Why? Because the word says that we are healed. Fuimos sanos. We were healed. Somos sanos. We are healed. Seremos sanos. We will be healed. ¿Por qué? Porque es la palabra en mí. Why? Because it's a word Pero in me. la sugerencia del diablo viene a través de síntomas. But the suggestion from the devil comes through symptoms. ¿Cuál verdad vas a creer? Which truth are you going to believe? Y todos sabemos, ahorita todos sabemos. And we all know, Cuando venimos a la iglesia, todos sabemos a cuál es nuestra realidad. when we come to church, we all know what our reality is. ¿Cuál es nuestra verdad? Now, what is our truth? Pero el día de mañana viene un síntoma But tomorrow might come a symptom, o empiezas con dolor de estómago or you might have a symptom of a stomach ache, o te empezó a doler la mano. or your hand started hurting. ¿Qué es lo que la mente hace? What does the mind do? Empieza luego a fabricar. It starts fabricating. Empieza a fabricar cosas. It starts fabricating things Tratar de hacer cosas en lo natural. and to try to do things in the natural. Cuando mi realidad, mi verdad, When my reality, my truth, lo único que tengo que hacer the only thing I have to do es hablarle a ese dolor, is speak to that pain, hablarle a ese síntoma speak to that symptom, y decir, no, and say, no, soy sano. I am healed. El Señor Jesús The Lord Jesus, pagó en la cruz del Calvario para Paid on que the yo cross fuese of Calvary. completamente so sana. that I can be completely healed. No entretener sugerencias del diablo. Do not entertain the suggestions of the devil. Es lo único que él puede hacer en contra nuestra. That's the only thing that he can do against us. Enviar sugerencias, Send suggestions, enviar saetas, saying darts, enviar dardos, send darts, a ver si caemos. to see if we fall. Amén. Amen. Aleluya. Amplificada clásica, ya para terminar. Yes, verse 17. Dice, así que esto digo y solamente testifico en el nombre del Señor, como en su presencia, que ya no debéis vivir como los paganos, los gentiles viven en su perversidad, en la necedad, capricho, vanidad y o vacío o frialdad de sus almas y la inefectividad o inutilidad de sus mentes. So this I say and solemnly testify in the name of the Lord, as in his presence, that you may no longer live as the heathen, the Gentiles, do in their perverseness, in the folly, vanity, and emptiness of their souls, and the futility of their minds. 18 dice, su entendimiento moral es oscurecido y su razonamiento es nublado. Their moral understanding is darkened, and their reasoning is beclouded. El razonamiento es nublado. Reasoning is beclouded. El entendimiento moral es oscurecido, The moral understanding is darkened. su razonamiento es nublado. The reasoning is beclouded. ¿Qué sucede cuando me ha tocado a veces ir manejando en un lugar en donde está una nube? Sometimes I've been driven through a part where there's a cloud. ¿Puedes ver con claridad Can you see with clarity dónde vas, dónde va el carro? where you're at, where the car is at? ¿Por qué? Porque está nublado. Why? Because it's there's a cloud. Entonces dice aquí, dice, su entendimiento moral es oscurecido, o sea, no puedes discernir lo moral. It says here their moral understanding is darkened. That's why they can't discern the moral. Dice, y su razonamiento es nublado. And the reasoning is beclouded. No razonas correctamente. You don't reason correctly. Dice, están aislados, They are alienated. y esta palabra, alejados o autodesterrados.
estranged and self-banished de la vanidad, de la vida de Dios, perdón. from the life of God Dice, sin participación en ella. with no share in it. Están aislados de la vida de Dios sin participación a ella. Estranged, self-banished from the life of God with no share in it. Qué triste que el Señor Jesús haya pagado How, en la cruz del Calvario, how sad is it that the Lord Jesus Christ had paid in the cross of haya Calvary. muerto en la cruz del Calvario He died on that cross of Calvary, y que personas vivan and that people live cortos short de todo lo que Él nos dio. of everything that He has given us. Dice, esto es debido a la ignorancia, a la falta de conocimiento y percepción, la ceguera voluntaria, dice. This is because of the ignorance, the want of knowledge and perception, the willful blindness. La ceguera voluntaria. The willful blindness. Tú escoges el estar ciego. You choose to be blind. Agarraste la sugerencia y te fuiste a la ceguera, You grabbed or lay hold of the suggestion and you went into blindness que está profundamente asentada en ellos. that is deeply seated in them. Se convirtió en su realidad It became their reality debido a la dureza de corazón, due to their harden of the heart, a la insensibilidad de su naturaleza moral. to the insensitiveness of their moral heart, or moral nature. 19. Dice, en su apatía espiritual In their spiritual apathy, se han vuelto callosos. they have become callous. Algo que es calloso es algo duro. Something that's callous is hard. Dice, y más allá de los sentimientos e insensatos, And past feeling and reckless, y se han abandonado a sí mismos. and they have abandoned themselves. Y luego dice entre paréntesis, una presa. Se convirtieron en una presa. And in between parentheses, it says they became a prey Dice, a la sensualidad desenfrenada. to unbridled sensuality, Ansioso o impaciente, eager and greedy, dice, y codicioso de satisfacerse o de consentirse con toda forma de impureza. to indulge in every form of impurity, Que sus deseos depravados pueden sugerir y demandar. that their depraved desires may suggest and demand. Los deseos sugieren, The desire suggests, pero llega un momento but it becomes a time en donde ya no sugieren, they no longer suggest, ahora demandan, they demand. exigen. They demand. Dice el 27, no dejéis tal lugar ni punto de apoyo para el diablo. Leave no such room or foothold for the devil. No le deis oportunidad. Give no opportunity to him. No le dejes ninguna puerta abierta. Do not let any door open. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Ay, traigo otro ejemplo, pero ya creo que ya es suficiente. I have another example, but I think it's Pero sufficient. lo que te quiero dejar con esto, What I want to leave you, muchas veces pensamos que la palabra es dura, many times we think that the word is hard porque casi lo que hicimos hoy es leer la palabra. because what we did today was read the word. Y ponemos nuestra opinión And we always give our opinion de que la palabra es dura. that the word is strong. Pero si nosotros hacemos conforme a lo que la palabra nos dice, But if we do according to what the word tells us, vamos a disfrutar we are going to el enjoy reino de Dios aquí en la tierra. the kingdom of God here on earth. Entonces, lo entendemos muy fácil en un trabajo. We understand it very easily in our jobs. En un trabajo tienes que llegar a tiempo. In a job, you have to be there on time. En un trabajo tienes que hacer lo que te dicen que tienes que hacer. In a job, you have to do what they tell you have to do. Ahora, ¿por qué ahí no opinamos y decimos, es que son muy estrictos, tengo que llegar a tiempo al trabajo? Now, why don't we say there, well, they're very strict. I have to be on time to work. ¿Por qué no decimos, son muy estrictos en mi trabajo, quieren que haga el trabajo de esta manera y de esta manera y de esta manera? Why don't we say in our jobs that they want me to do my job this way and that way and that way? ¿Por qué? Why? Porque sabes que es un trabajo, Because you know it's a job. porque sabes que obtienes un beneficio de ese trabajo. Because you know you obtain a benefit off of that job. Ahora,
si aprendemos a quitar nuestra opinión, Now, if we learn to take out our opinion, si aprendemos a quejarnos, if we learn how to complain how to not complain como de lo que dice la palabra, what the word says, entonces vamos a poder disfrutar la plenitud de Dios. then we're going to be able to enjoy the fullness of God. Porque en tu trabajo no te quejas. Because in church, in work, you don't complain. Cuando viene el cheque, pues mucho menos. When the check comes, let alone. Entonces, ¿por qué lo hacemos dentro de la iglesia? Then why do we do it inside the church? ¿Por qué decimos que es difícil Why do we say it's difficult? cuando realmente no es difícil? When in reality, it's not difficult. Dios ya hizo todo. God did everything. Dios nos ha prometido vida eterna. He has promised us an eternal life. Dios nos ha prometido salud divina. God has promised us a divine health. Dios nos ha prometido vivir en abundancia. He has promised us live in abundance. Dios nos ha prometido vivir en libertad. He has promised us to live in liberty. Pero ¿por qué no lo vivimos? ¿Por qué no se manifiesta en las vidas? But why don't we live it? Why isn't it manifested in Que lives? nosotros ponemos nuestra opinión. Because we put in our own Que opinion. nosotros lo hacemos difícil. Because we make it difficult. Aprende a pensar Learn to think correctamente. correctly. Así como piensas correctamente del trabajo, Just how you think correctly from work, piensa correctamente del reino. think correctly from the kingdom. Que son muchísimos beneficios que no tienen comparación con un trabajo. That there are a lot of benefits that don't have a comparison to work. Aprendamos a pensar correctamente de acuerdo a la palabra. Let's learn to think correctly according to the word. No ceder a la sugerencia del diablo. Not to give in to the suggestion of the devil. Amén. Amen. ¿Aprendiste algo? Learn something. Esto es algo muy tremendo. This is something that was tremendous. Honestamente es un tema fuerte, pero es muy It's importante. a subject that was strong, but it's very important. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.